Si eso es cierto, entonces hay que sanar el alma porque está comprobado que muchas enfermedades del cuerpo tienen su origen en lo emocional. De las investigaciones que se hacen, cuando tú vas a la escritura, comienzas a darte cuenta que lo que dice la ciencia es real, pero lo que dice la Biblia también es real. ¿Ve? Entonces ahí tú te das de cuenta que este problema que los médicos denominaron una somatización, que es una estrecha relación que existe entre el alma y el cuerpo. Quiere decir que cuando el alma está agobiada, el cuerpo también comienza a sufrir. Ahora, ¿cómo hacemos para de alguna forma sanar el cuerpo si el problema es de origen emocional? Bueno, hay que sanar el alma. Y voy a volver a repetir esto. El espíritu no puede actuar directamente sobre el alma. Necesita un medio y ese medio es el alma. ¿Por qué? Porque el alma está entre el cuerpo y el espíritu. Es esa parte intermedia. Entonces, ¿de dónde salió el alma? ¿O cómo fue creada el alma? Es la pregunta más, digamos, más puntual. ¿Cómo fue creada el alma? Aquí hay un dato importante. Bueno, fíjate, vamos a continuar por acá compartiendo el tema que estamos desarrollando, cómo ser libre de la depresión. Es muy importante. Y vamos a tocar otro aspecto de lo que la ciencia dice con relación al tema de los conflictos emocionales y el tema físico. Los conflictos mentales y emocionales pueden trasladarse al cuerpo o a nuestro cuerpo y manifestarse a través de enfermedades físicas. A este fenómeno se le denomina somatización y se debe a la estrecha relación que existe entre la mente y el cuerpo. Se le llama o se le denomina somatización, de acuerdo a los estudios científicos que se le ha hecho a este tema. Entonces, si eso es cierto, entonces hay que sanar el alma porque está comprobado que muchas enfermedades del cuerpo tienen su origen en lo emocional. Y para entender un poquito esto, vamos a ir a la Biblia, a la Escritura. Nuevamente al Salmo 38, versículo 6 al 8. Es importante que podamos realmente comprender porque lo que enseña la Escritura. Y vamos a ir viendo por qué es importante ir a la Escritura para poder comprender esto. Porque fíjate, cuando tú de alguna forma comienzas a estudiar un poco a profundidad lo que dicen los expertos con relación a los temas de la depresión y a los problemas emocionales, tú vas a conseguir que, aunque en cierta medida la ciencia no cree directamente en lo que dice la Escritura, pero en muchas cosas coinciden de las investigaciones que se hacen. Cuando tú vas a la Escritura, comienzas a darte cuenta que lo que dice la ciencia es real, pero lo que dice la Biblia también es real. Mucho más real todavía. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la fusionan a los dos, entonces vas a entender por qué, por ejemplo, el Salmo 38 dice eso, versículo 6 al 8. En esta versión dice, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, Ajá, ando enlutado todo el día, ajá. porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Fíjate lo que dice él, nada hay sano en mi carne, pero él comienza a describir un tema emocional, un tema interno. Entonces, este problema que era interno, ahora pasó a ser físico. Lo describe el Salmo 38. En esta versión dice, mis heridas hieden y supuran. A causa de mi insensatez, estoy agobiado, decaído hasta el extremo. Y ando triste todo el día, siento un ardor en mis entrañas y no hay parte sana en mi carne. ¿Ve? Entonces ahí tú te das de cuenta que este problema que los médicos denominaron una somatización, ¿verdad?
que es una estrecha relación que existe entre el alma y el cuerpo. Quiere decir que cuando el alma está agobiada, el cuerpo también comienza a sufrir. Ahora, ¿cómo hacemos para de alguna forma sanar el cuerpo si el problema es de origen emocional? Bueno, hay que sanar el alma. Indiscutiblemente hay que sanar el alma. Ahora bien, fíjate que aquí vamos a ver algo importante. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo de tres componentes importantes: espíritu, alma y cuerpo. Ya tú leíste una cita al respecto. Para los que se están conectando ahorita y no escucharon el número de la cita, es segunda o primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. ¿Qué dice ahí? Bueno, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dice finalmente, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que le da relevancia o qué hace relevancia en este versículo? Que dice que somos hechos o compuestos por el alma, el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, si es verdad, si es cierto, como lo dice la Escritura, de que estamos compuestos de tres partes, lo primero que tenemos que hacer para entender esto mejor es, de alguna forma, ver cuáles son las funciones de cada una de esas cosas. Correcto. De alguna forma. Porque entonces ahí vamos a comenzar a describir o a descubrir cuándo están funcionando incorrectamente. Entonces, tenemos que ir por parte aquí. Y aquí es importante que presten mucha atención. Que no se desvíen o que no se distraigan, porque aquí viene una parte muy importante. Esto es importante prestarle atención, porque de alguna forma, para que no se vaya a ninguna mala interpretación, ¿sí? Entonces, el espíritu, vamos a ver, vamos a empezar con el espíritu. El espíritu es la parte mediante el cual nos comunicamos con Dios. Y solo por el espíritu podemos percibir y adorar a Dios. Esa es la función que cumple el espíritu que nos fue asignado. Porque nosotros tenemos, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, un espíritu, que es lo que conocemos un espíritu humano, que nos fue asignado para vivir dentro de nosotros aquí en la tierra. Ahora, es por medio del espíritu que el hombre entra en contacto con el mundo espiritual. Bien sea para adorar a Dios, o bien sea, o mal sea, Claro. para adorar el mundo oscuro, el mundo hostil, el mundo de las tinieblas. Lo cierto es que por medio del espíritu es que el hombre entra en contacto con el mundo espiritual. El espíritu humano comprende o está compuesto por tres partes o tres funciones principales. ¿Cuáles son esas tres funciones principales? Bueno, estas son la conciencia, la intuición y la comunión. Yo he estado estudiando mucho precisamente cada una de las funciones. ¿Qué funciones cumple cada una de esas funciones? Me ha llamado mucho la atención porque aquí aparece algo que se llama la intuición. Y la intuición tiene que ver como con esa antenita, ese radar, que eso funciona en el espíritu, es una facultad del espíritu. Se llama la intuición. Esa intuición es de alguna forma, es como una antenita, como un radar, que nos hace observar. No estamos mirando a una persona en específico, pero esa persona sí nos está mirando a nosotros. Y nosotros nos estamos dando cuenta que alguien nos está viendo. Eso se llama la intuición. Y eso funciona en nuestro espíritu. Claro, ahorita no nos vamos a poner a desarrollar cada una de esas cosas. Más o menos estoy dando una idea para que tengamos de alguna forma claro de que la intuición es esa parte que funciona, que es una facultad del espíritu, que son tres. Voy a repetir. Primero, la conciencia, la intuición y la comunión. Por eso es que la comunión con el espíritu se da en el espíritu. La comunión con el Espíritu Santo, nuestro espíritu se une al Espíritu Santo de Dios. Y ahí tienen esa comunión, ahí es donde se da eso. Pero vamos a seguir. Entonces, el espíritu humano, ya dije esta parte, el espíritu no puede actuar directamente sobre el cuerpo, necesita un medio. Y ese medio es el alma, creada
por el contacto del espíritu con el cuerpo. Porque fíjate, yo estaba tratando de estudiar un poquito esto, y esto es bueno que los que están ahí conectados tengan el deseo de ir a estudiar esto. Y estaba buscando en la Biblia, por ejemplo, ahí en la creación, en el Génesis, que es cuando se da la creación del hombre, porque ciertamente hay versículos que nos describen que Dios sopló, como el que está en el Génesis. Ya lo vamos a leer. Si quiere verlo buscando allí, capítulo 2, versículo 7 de Génesis. Ese versículo es clave para lo que estamos diciendo. Génesis capítulo 2, versículo 7, los que están ahí en casa, para que tomen nota de este texto bíblico que es tan importante. Mi gente, esto es importante que quede claro. Estamos estudiando la función del espíritu. Todavía no hemos llegado al alma, la función del espíritu. Y voy a volver a repetir esto. El espíritu no puede actuar directamente sobre el alma. Necesita un medio, y ese medio es el alma. ¿Por qué? Porque el alma está entre el cuerpo y el espíritu. Es esa parte intermedia. Entonces, ¿de dónde salió el alma? ¿O cómo fue creada el alma? Es la pregunta más, digamos, más puntual. ¿Cómo fue creada el alma? Aquí hay un dato importante. El alma, de acuerdo, lo describe el capítulo 7. Si querés, lee los versículos 7, capítulo 2 del libro de los Génesis. Del libro de Dice, Génesis. luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ajá. Y sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ahí está como que el misterio, la clave de este tema. Fíjate lo que dice. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Vamos a la historia. O sea, si dice la Biblia que tomó barro o tomó el polvo y hizo un muñeco de polvo o de barro, pero todavía no tenía vida. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Dios sopla sobre esa materia que no tenía vida, fíjate, era el hálito o el aliento de vida. Y entonces dice después, y fue el hombre un ser viviente. Y esto es interesantísimo poderlo comprender. Fue el hombre un ser viviente. Fíjate que no dice fue un hombre carne viviente, sino dice fue el hombre un ser viviente. Pues se está refiriendo a la creación del alma. Lo que está queriendo decir es que cuando vino el aliento de vida y el aliento de vida impactó la materia, fue el hombre un ser viviente. Ahí es donde la Biblia nos está diciendo que se crea el alma. Exactamente allí se crea el alma. Y poco a poco vamos a ir viendo más adelante lo que es la función del alma. Date tu cuenta. Tal vez algunas personas están allí como que diciendo, pero ya va, espérate un momentico, vuélvelo a repetir. Repíteme. Repítelo otra vez. Pero para aclarar mejor esto, vamos a ir a Job, capítulo 32, versículo 8. Ese texto bíblico nos va a ayudar a entender de manera concreta lo que ya estoy desarrollando aquí en el Génesis 2:7. Fíjate cómo dice. En esta versión dice así: sin embargo, hay un espíritu dentro de las personas, Ajá. el aliento del Todopoderoso en ellas, que las hace inteligentes. Las hace inteligentes, ¿te das cuenta? Y la pregunta es, ¿dónde está la inteligencia? En el alma. En esta versión te dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo de lo omnipotente les hace que entienda. ¿Dónde está el entendimiento? En el alma, no en el cuerpo. El cuerpo simplemente es la materia con la cual el hombre se comunica con lo físico, con la materia, a través de los 5 sentidos. Y entonces lo dice un poquito más claro. Dice, lo que nos hace sabios Ajá, es el espíritu del Dios Todopoderoso. ajá. Y ese espíritu vive en nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces, fíjate lo que dice. Hay algo tremendo, porque aquí te está dando a entender que hay 2 componentes ahí. Te está diciendo el espíritu, que no es el espíritu de Dios. Lo que Dios sopló fue un espíritu que le asignaron al ser humano, para que fuera un ser humano, ¿verdad? Entonces, cuando ese espíritu
entró en contacto con la materia, entonces se formó el ser viviente. El ser viviente, que es el intermedio entre el cuerpo y el alma y el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu no tiene capacidad para comunicarse directamente con el cuerpo. Tiene que pasar por el alma o tiene que comunicarle al alma para que el alma a su vez le comunique al espíritu, al cuerpo. ¿Por qué así? Bueno, porque en el alma están las emociones, el intelecto, la voluntad y la mente. Entonces, ese texto bíblico de Job capítulo 32, versículo 8 es clave. Porque él está diciendo ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente lo hace que entienda. O sea, cuando Dios sopló en la materia, lo que está queriendo decir es que lo que hizo fue que se crea el alma. Creó el alma para que se pudiera comunicar con la materia, que es el cuerpo físico. Lo más interesante de esto es que ese versículo de Eclesiastés dice: cuando el hombre muere, el espíritu va a Dios. A Dios. El cuerpo. Y el cuerpo va al polvo al donde polvo. fue creado. ¿Ves? Entonces el cuerpo, lo que pasa es que aquí el ser humano le da más relevancia al cuerpo, le da más importancia al cuerpo. Pero el alma es lo que tiene el valor eterno. El cuerpo no, el cuerpo lo entierran. Algún día lo van a resucitar, pero ahorita, ya, si muere ahora, ese cuerpo efectivamente lo van a enterrar. O lo creman, etcétera. Pero lo que tiene importancia aquí es el alma. Porque en el alma están los recuerdos, en el alma están las emociones, en el alma está la voluntad, en el alma está todo. El alma viene siendo la sede de la personalidad. ¿Tienes ahí el versículo? Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice: y el polvo vuelve a la tierra. Ajá. Como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Te das cuenta? El espíritu vuelve a Dios. Y entonces, ¿y el alma? Bueno, una buena pregunta, ¿no? ¿Y el alma? Bueno, el alma va para donde la persona decidió estando en vida. Si la persona decidió rendir su vida a Cristo, de alguna forma, cuando muere, la persona va a la eternidad con Cristo. Pero si la persona se negó a servirle al Señor, entonces tristemente esa alma se pierde y se va a la condenación del infierno. Ahora bien, el alma se encuentra entre el espíritu y el cuerpo, manteniéndolos unidos. El alma posibilita que el espíritu y el cuerpo se comuniquen y colaboren. El trabajo del alma es mantener a estos dos en un lugar adecuado, en el orden correcto como Dios lo diseñó. Amén. Y es importante porque aquí quiero hacer un break para compartir esto. Estábamos diciendo al principio que íbamos a compartir de dónde o por qué el nombre de restauración. Y en este punto es exacto para explicar que la restauración tiene que ver con volver a algo o a alguien a su estado original, a como era antes. Ese es lo que significa la palabra restauración. Entonces, de alguna forma, o lo que queremos con estos temas es llevar a la persona a su estado original. ¿Qué tiene la persona en este momento? Tiene depresión, tiene confusión, tiene tristeza, algo crónico que tiene que ver con soledad, tristeza. Bueno, queremos llevarte nuevamente a tu estado original a través de estos temas y que tú te identifiques con esto que estamos diciendo acá y que tú de alguna forma puedas buscar la salida. Correcto. Y lo que queremos recomendarte en el nombre de nuestro Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, es que busques al Señor, que busques la salida a ese problema. No esperes que ese problema se resuelva solo, porque no se va a resolver. Entonces, vamos a leer un texto más. Este texto está en Lucas capítulo 1, versículos 46 y 47. Para los que están tomando nota. Lucas capítulo 1, versículos 46 y 47.
En esta versión dice así: María respondió: oh, cuánto alaba mi alma al Señor. Ajá. Cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Sí, Salvador. mira, mi espíritu se regocija, mi Y alma mi se alma alegra, alaba. mi alma alaba porque mi espíritu tiene gozo. Date tu cuenta, ahí lo que está diciendo el Señor es la relación que hay entre el espíritu y el alma. Debería de haber esa relación. Pero ¿qué pasa? Que cuando el hombre no tiene a Jesús en su corazón, y con esta bomba que vamos a soltar aquí, nos vamos allá a la pausa. Fíjate esto. Atención. Cuando el hombre no tiene, porque mire, lo que pasó en el Génesis, la advertencia que recibió Adán y Eva de que no comieran del fruto, porque ciertamente iban a morir. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que ellos desobedecen y comen del fruto prohibido, algo de ellos se murió. Entonces, ¿cuál de los tres componentes se le murió? ¿El espíritu, el alma o el cuerpo? Ciertamente, como leemos en la escritura, no se le murió el cuerpo. Físicamente no murieron. ¿Ve? Pero tampoco murió el alma. Porque si muere el alma, si el alma sale del cuerpo, se mueren físicamente. Entonces, ¿qué se murió? Se murió el espíritu, porque ciertamente vino muerte espiritual en la vida de estas personas. ¿Cómo nos damos cuenta que eso fue así? Porque se desconectaron con Dios, porque cuando Dios los llamó, ellos decidieron esconderse. Ya estaban desconectados con Dios por la desobediencia, por el pecado, porque el pecado entró y trajo muerte. Ahora bien, ¿qué pasa? Que si el espíritu de la persona se muere, está muerto en delitos y pecados, como Pablo lo describe en la escritura, entonces ahora, ¿quién gobierna si el espíritu está muerto? ¿Quién gobierna si la persona? Por eso es que la persona, tú le hablas de Dios y no te entiende. Tú le hablas de Dios, tú lo invitas a la iglesia y no quiere. Porque es que su espíritu está muerto y él no puede responder. Ya explicamos que la función del espíritu es permitir que el hombre se conecte con Dios. Pero si su espíritu está muerto, no puede responder para con Dios. Por eso es que no va a la iglesia. Por eso es que tú lo invitas. Por eso es que tú le predicas y le hablas y le hablas y le hablas y tratas de convencerlo y él no te va a poder entender porque el órgano por el cual el hombre se comunica con Dios lo tiene muerto. ¿Cuándo se murió? Cuando pecó, porque el pecado trae muerte. Fíjate que Romanos 6:23 dice, la paga del pecado Es la muerte. es la muerte. Entonces, ¿qué le pasa a la persona cuando peca? Se muere espiritualmente. Entonces, ¿quién manda ahora? El alma. Entonces, mira cómo funciona esto, o cómo debería funcionar, volviendo al diseño original de Dios. De acuerdo al diseño original de Dios, el espíritu, en este caso es el amo, el dueño de la finca. El alma es el mayordomo. Y el cuerpo es el siervo, es el esclavo. Entonces, si el amo, fíjate la relación, fíjate el orden que hay, regresando al diseño original de Dios, porque así el hombre fue diseñado, con tres funciones, con tres componentes principales, el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Qué función cumple cada uno de ellos? Bueno, primero, el espíritu, que es el amo, le da la orden al mayordomo, y el mayordomo le da la orden al siervo, así. Pero como el espíritu se murió, cuando el hombre pecó, entonces el alma tomó el control. El alma es la que controla. El alma se hizo dueño y señor del cuerpo. Porque, y entonces, y ese versículo que nos da una palabra poderosísima, que es Hebreos capítulo 4, versículo 12. Yo nunca entendí ese versículo. Cada vez que lo buscaba de entender, no lo podía entender. Yo decía, pero ¿por qué la Biblia dice que divide el espíritu y el cuerpo? El espíritu y el alma. Hebreos 4:12, léese. Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Ajá, Penetra entre el alma y el espíritu. ajá, Entra entre la articulación y la médula del hueso. ajá. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Ajá, pero hay algo ahí interesante.
porque fíjate, en esta versión no dice la división que causa la palabra cuando penetra. Pero en esta versión dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir. No sé si esa versión dice dividir, porque hay algunas versiones que dice y divide. No, este dice, y penetra entre el alma y el espíritu. Y el espíritu. Entonces fíjate, aquí dice, en esta versión dice, hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, como el amo ahora, porque el espíritu está muerto, es el alma, el efecto de la palabra cuando penetra es que de alguna forma separa el espíritu del alma. Lo separa para que el espíritu pueda cumplir su función. Porque si no lo separa, entonces el amo y señor es el alma. Entonces el hombre ahora está funcionando incorrectamente, no está funcionando conforme al diseño original, porque hay un componente que lo tiene muerto, que es el espíritu. Por eso no se puede comunicar con Dios y por ende está funcionando de manera incorrecta. No puede adorar a Dios, no puede alabar a Dios, no puede buscar a Dios, porque el órgano por el cual lo motiva, lo lleva a postrar su rodilla delante de Dios, a buscarlo, a adorarlo, está muerto. Claro, y es como usted siempre coloca ese ejemplo del huevo, del aguacate, que tiene esas tres partes. Ajá. Entonces, en el caso del huevo está la cáscara, está la clara y está la amarilla. Lo que produce la vida es lo amarillo. Claro. Entonces, allí es lo que produce vida. En el caso del fruto, está la corteza o la concha, Ajá. está la pulpa y está la semilla. Ajá. Y es la semilla la que produce el fruto. ¿Te das cuenta? Por eso es necesario realmente que el espíritu sea vivificado. Sí, porque es el que le da vida. Por eso es que, ¿te acuerdas ese versículo que dice, el espíritu es el que da vida? Es el que aprovecha, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Hablando precisamente de la importancia de eso. Pero volviendo un momentico nuevamente al texto de Lucas, donde María dice, Lucas dice allí, que María dice o dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija. Aquí se muestra que primero el espíritu produjo gozo en Dios. Entonces, comunicándose con el alma, que expresa el sentimiento por medio del órgano corporal. Entonces fíjate la unidad con la cual Dios formó al ser humano. El espíritu le da la señal al alma. ¿Por qué el espíritu? Porque el espíritu está conectado con el espíritu de Dios. Entonces la revelación, la palabra, llega a tu espíritu. Y después que tu espíritu recibe el mensaje de Dios en lo más íntimo, en la comunión, entonces ¿qué sucede? Que eso se lo transmite al alma. Y el alma procesa toda la información a través de los sentidos, a través de las emociones, a través de la mente, a través del intelecto, y eso hace que el cuerpo obedezca. Finalmente, la orden que viene de Dios, que llega a su espíritu, que pasa por el alma y que finalmente termina en el cuerpo. Amén. Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. El alma es la sede de la personalidad. Allí funciona la voluntad, el intelecto, las emociones, mientras que el espíritu es usado para comunicarnos con el mundo espiritual. El alma está formada por el intelecto, que es la inteligencia, que nos ayuda en el presente estado de existencia, y las emociones que producen los sentidos. Vamos a entrar de frente a trabajar con esta parte y vamos a ir al Salmo capítulo 6, versículo 2 y 3. En los salmos hemos encontrado una serie de enseñanzas, una serie de versículos que nos hablan precisamente de esta fusión que hay entre el alma, el cuerpo
incluso el espíritu. En esta versión dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, estoy muy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Cierra con una pregunta. Pero aquí describe varias cositas. Es importante tomarlas en cuenta para lo que estamos diciendo. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos, aquí entra la parte física, se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Cómo lo dice en esa versión? Por aquí dice, ten compasión de mí, Señor, Ajá. porque soy débil. Sáname, Señor, porque mis huesos agonizan. Mi corazón está angustiado. ¿Cuánto falta, oh Señor, para que me restaures? ¿Sí? Él entendía la importancia de la restauración, pero una restauración que pasa primero por el alma, para a su vez producir el efecto en el cuerpo físico, o sea, la sanidad en el cuerpo físico. Entonces, lo que constituye la personalidad del hombre son las tres facultades principales, la voluntad, el pensamiento y las emociones, que estas facultades están en el alma. Ahora, yo quiero que veamos un momentico esas facultades que tiene el alma, porque el alma tiene emociones, tiene mente, intelecto y tiene voluntad, que es el carácter. Vamos a ver qué son las emociones. La parte emocional, pues. Este ámbito abarca los afectos, los deseos y la parte sentimental, los sentimientos, pues. La emoción, por medio de ella podemos expresar amor, odio, sentimientos alegres, enojos, tristeza o felicidad. Su escasez hará que el hombre sea una persona como insensible, como que sea como una madera o como que fuera de piedra. Por eso es que el Señor nos dejó esa facultad que se llama emoción en el alma. Porque ¿qué funciona ahí? Bueno, la alegría, el amor, los sentimientos, los ideales, también el enojo. Todas esas cosas funcionan ahí. Pero también está otra función, que es la mente, el intelecto. La mente es el instrumento de nuestros pensamientos. Por medio de la mente, el hombre conoce, piensa, imagina, recuerda y entiende. Aquí hay otra función diferente, ¿ves? Totalmente. Totalmente diferente. La mente, el instrumento de nuestros pensamientos, manifiesta nuestro poder intelectual. Es la fuente de la sabiduría, el conocimiento y el razonamiento. Te das cuenta que Dios es perfecto, Dios creó todo perfecto. Entonces te dio las emociones que manifiestan el amor, los sentimientos, la alegría, el enojo, la tristeza, la felicidad, el enfado, todo eso. La mente o el intelecto, bueno, ¿qué manifiesta eso? Es el instrumento de nuestros pensamientos, manifiesta nuestro poder intelectual, la sabiduría, el conocimiento, el razonamiento. Hay una tercera función o una tercera parte que es la voluntad. La voluntad es la capacidad que tiene el hombre para tomar decisiones. Es el verdadero yo que tiene la mayor influencia sobre la persona. La voluntad es el instrumento de nuestras decisiones y revela nuestro poder de elección. Expresa nuestro consentimiento o nuestra negativa, nuestro sí o nuestro no. Te das cuenta que Dios hizo todo perfecto. O sea, Dios no se equivocó con nada. Todo lo hizo perfecto. Y hay algo interesante allí, porque Dios te dio tres funciones. Te dio el espíritu, te dio el alma y te dio el cuerpo. El espíritu tiene tres funciones, que es la conciencia, la intuición y la comunión. El alma tiene tres funciones. Tiene las emociones, tiene el intelecto y tiene la voluntad. ¿Y el cuerpo, pastor, qué tiene? Bueno, los cinco sentidos. Viste que Dios no hace nada por hacerlo. Dios te dio el cuerpo. La parte física, que la parte física tiene los cinco sentidos. ¿Cuáles son? El tacto, el olfato, el gusto, el oído. Esos cinco sentidos nos permiten que nos comuniquemos con la parte física.
para que entremos en contacto con la materia, con lo físico, a través de los 5 sentidos. Pero el alma tiene 3 funciones. Hay un punto que tenemos que tomar en cuenta, que por ejemplo, en la parte emocional funciona el amor, funciona los sentimientos, funciona la alegría y funciona el enojo y funciona también la tristeza. Pero todo lo dejó en la parte emocional de una forma muy ordenada, que nos vamos a sentir tristes porque eso está incluido en nuestras emociones, pero hasta cierto punto. No vamos a sentir enfado por alguna situación que nos causó dolor o que nos causó molestia, pero hasta cierto punto. ¿Cuándo te das de cuenta que hay un desperfecto? ¿Cuándo te das de cuenta que la cosa no está caminando correctamente? Cuando el hombre, de alguna forma, tiene una tristeza postergada que no se le quita con nada, que nada lo hace feliz. Ahí es donde te das cuenta que la parte emocional del individuo está funcionando de manera incorrecta ahí, porque te puedes enojar, pero hasta cierto punto, ya dentro de un rato, dentro de una media hora, por supuesto, ya eso tiene que desaparecer. ya tiene que haber desaparecido el enojo. ¿Ve? Porque si de pronto una persona está enojado más de la cuenta, tiene algo que se llama amargura, ¿sí? Ahora no es depresión, ahora esto es amargura, que por cierto esta es una conferencia que tenemos que la vamos a ir desarrollando en esta nueva plataforma. Vamos a ir compartiendo algunos temas que tienen que ver con la amargura, que también afecta el alma. Amén. Ahora, pastor, hasta ese punto, este versículo que leímos en el bloque anterior, Hebreos 4:12, cobra más sentido todavía. Ajá. Porque la palabra aquí dice que la palabra de Dios, viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, y se penetra hasta partir del alma Ajá. y el espíritu. Y entonces, con esa descripción se entiende por qué la palabra de Dios, la que realmente viene de Dios, del espíritu, necesita separar el alma del espíritu. ¿Por qué? Porque él necesita sacar el raciocinio del hombre, el concepto del hombre, lo que el hombre cree que es real, lo que el hombre cree que debe ser correcto, para entonces poder Tratar con el hombre en el directamente en el espíritu y entonces darle la autoridad al espíritu para que pueda entonces enfrentarse a ese razonamiento humano. Por eso es que siempre me preguntaba, ¿por qué la Biblia decía parte el alma del espíritu? La separa. Lo que está diciendo es que la separa. Y es que tiene que haber una separación. ¿Por qué? Porque el hombre estaba muerto en delitos y pecados. Lo que está diciendo es que el espíritu estaba muerto. No podía responder ante Dios. Entonces, ¿qué estaba haciendo? El alma asumió el control. El hombre estaba conducido, era por su alma, donde está su razonamiento, donde está su voluntad, su verdadero yo, que es la voluntad. Entonces, de alguna forma, Dios no puede tratar con el hombre allí. Entonces, cuando la palabra entra, penetra hasta allí, hace una separación y despierta, o sea, comienza a tratar con el hombre en el espíritu del hombre y hace una separación. Cuando ese organismo o ese componente que se llama el espíritu cobra vida, ahora comienza a cumplir su verdadera función. Correcto. Cumple su función y entonces ahora recibe la directriz directamente del Espíritu Santo. Esto tiene que saberlo mucha gente. Porque tú le preguntas a los creyentes, a mucha gente, pues, ¿dónde vive tu espíritu? ¿Dónde vive el Espíritu de Dios en tu vida? La respuesta común es en mi corazón. En mi corazón. Pero entonces tú dices, pero te voy a preguntar, cuando me hablas de tu corazón, ¿a qué te refieres? Al corazón, el músculo que bombea la sangre, a la bombona que bombea la sangre. Ahí vive el Espíritu de Dios. Esto es importante aclararlo y que toda la audiencia y los que están allí sintonizando, que nos van a estar observando por las diferentes plataformas, es importante que se entienda eso. ¿Dónde vive el Espíritu de Dios en tu vida? Si el Espíritu de Dios vino a ser morada en tu vida, ¿dónde vive? ¿En dónde habita? Porque la Biblia describe que somos templo y morada del Espíritu Santo. No se te vaya a ocurrir decir que el Espíritu vive en el alma, pero tendríamos que leerlo. Amén. Y tendríamos que ir a Romanos para aclararlo por la Biblia, Romanos capítulo 8,
Creo que es el verso 16. Ese versículo que va a leer el hermano Manuel es clave aquí para de alguna forma, porque ¿cuándo comenzó a suceder eso? Cuando el hombre se arrepintió, cuando el hombre vino a Cristo, cuando confesó sus pecados, cuando rindió su vida a Cristo. El Espíritu de Dios vino a hacer morada en su espíritu. Y a partir de que el Espíritu de Dios vino a hacer morada en su espíritu, vive en algún lugar. Y ese texto bíblico de Romanos capítulo 8, versículo 16, lo va a aclarar. Fíjate, lo voy a leer en las dos versiones. La primera es la Reina Valera. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hasta ahí va todo bien. Interesantísimo. Esta versión es mucho más clara y va a quitar muchas cosas. Dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Amén. Exactamente así. Entonces, ahí es donde confirma la Escritura de que el Espíritu Santo vive en el espíritu humano del hombre arrepentido. Entonces, ¿cuándo comenzó a suceder eso? Cuando el hombre confesó a Cristo como su Señor y Salvador y le abrió la puerta de su vida. El Espíritu Santo entró ahora. Por eso es que la Biblia enseña que el alma tiene que estar separada del espíritu para que pueda cumplir la función. Esto significa que el hombre es llevado al estado original como Dios lo creó. Porque cuando el hombre no había aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, estaba el Adán. Su espíritu él estaba funcionando con dos componentes solamente, con el alma y el cuerpo. Desde que comenzó al Espíritu de Dios a hacer morada en el espíritu humano, bueno, el Espíritu de Dios despertó el espíritu humano y ahora el espíritu humano está cumpliendo la función que le corresponde hacer. Ahora, tú lo puedes ver igual en el templo judío. En el templo judío es una muestra del cuerpo humano, porque el templo judío estaba compuesto por tres partes: atrio, lugar santo, lugar santísimo. ¿Qué pasaba en el lugar santísimo? En el lugar santísimo moraba la presencia de Dios. ¿Qué representa la presencia de Dios en el lugar santísimo? El espíritu humano, que es la parte más profunda del ser humano. Pero viene el alma, que es el lugar santo. ¿Qué pasaba en el lugar santo? Moraban los sacerdotes, vivían los levitas. Pero también estaba el atrio, que es la parte donde entró Jesús y sacó a los que estaban comercializando los cambitas. Bueno, ¿qué es el atrio? Exterior. Bueno, esa es la parte del cuerpo humano, del cuerpo físico. Todo lo hace Dios. Dios no está como nosotros, que de alguna forma estamos tratando de improvisar, ¿no? Dios tiene todo en el orden correcto. Entonces, los elementos que nos hacen humanos pertenecen al alma. El intelecto, los ideales, el amor, la emoción, la capacidad de elegir, la decisión, etc. Todo eso están en el alma. Todo eso indiscutiblemente están en el alma. Entonces, nuestra alma percibe las cosas en la esfera psicológica. De hecho, el griego, el idioma original del Nuevo Testamento, la palabra alma es sujet, que también es la raíz o la palabra raíz de psicología. Entonces, nuestra alma es nuestra personalidad. ¿Quiénes somos? Con nuestra alma pensamos, razonamos, consideramos, recordamos y nos preguntamos. Experimentamos emociones como felicidad, amor, tristeza, ira, alivio y compasión. Y somos capaces de determinar, elegir y tomar decisiones. Todo eso se da en el alma. Por eso es que el alma se conoce como la sede de la personalidad. Mira todo lo que efectivamente. Ahora, ¿qué es lo que realmente sucede? Ahí sucede algo interesante. Porque en el alma es donde se aloja la depresión y los problemas. Esos problemas terribles que afectan las emociones del ser humano, del individuo, suceden en el alma. Pero ¿quién provoca eso?
¿Cuál es la causa? Porque los científicos de alguna forma están diciendo, están dando algunas causas, lo leímos al principio. Algunas personas dicen que porque alguien se fue de su lado, el esposo de que se separó de la esposa está teniendo depresión, o que de pronto alguna persona no tenga los recursos económicos, la pérdida de un ser querido muy cercano. La pregunta es, ¿hasta cuándo va a durar esa tristeza? Porque entonces ahí nos estamos dando cuenta que ahí fue donde lo espiritual está afectando. Porque está bien, eres un ser emocional, sientes tristeza, pero hasta cierto punto. Sientes enojo, pero hasta cierto punto. Sientes alegría. Fíjate que no siempre estamos alegres, ¿verdad? Hasta cierto punto. Todo es hasta cierto punto. De alguna forma, eso nos da a entender de que estamos actuando correctamente. Porque todo es moderado, todo es en el orden, todo es hasta cierto punto. Cuando se pasa esa línea, que el hombre comienza a tener opresión, tormento, desesperación, deseo de quitarse la vida, deseo de suicidarse, ahí es donde definitivamente nos estamos dando cuenta de que hay un problema espiritual, que algo o alguien lo está generando. ¿Qué te ha parecido este tema? ¿Qué necesitas? Porque quizás dices, oye, yo estoy en ese punto, o yo estoy empezando, o yo estoy sumergido totalmente en la depresión. ¿Hasta qué punto te has logrado identificar con este tema?